Llevo años haciendo dietas y sufriendo el maldito efecto rebote. Este libro habla de una estrategia que se llaman los ayunos intermitentes. Eso y mucho más en el episodio de hoy. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, el espacio donde nos leemos el libro y te traemos el resumen. Mi nombre es Pedro, estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro esta semana es El Código de la Obesidad. Trajimos un libro en español. No tiene traducción, se llama así. Y es de el doctor Jason Fung, un nefrólogo de la Universidad de California que se hizo famoso por este libro y otro más que trata sobre ayunos intermitentes. Pero hoy día vamos a ver la primera de las obras que es más explicativa del contexto y de qué significa hacer ayuno. Partamos un poco, creo que sería bueno como honestizarse con la audiencia de, a ver, ¿cuál es nuestra historia con el tema del peso? Ya. Porque para mí esto nunca fue tema en el sentido de, yo no tenía un problema de obesidad, tenía un problema de que era tan flaco que tenía bajo peso. Y no por un desorden alimenticio ni nada, pero era extremadamente flaco. O sea, Tú tenías un problema de desnutrición más que sobrenutrición. claro, o sea, audiencia, yo saliendo del colegio tenía menos de 20 kilos de los que tengo ahora. En la universidad el primer año subí 15 kilos. Es mucho. Y eso fue, entiéndase que yo hacía karate 2 veces a la semana, gimnasio 2 veces a la semana, o sea, no fue un tema de obesidad porque subí peso, sino que fue como, ok, llegaste a lo normal. Pero tu historia es distinta, o sea, es al revés. La mía es al revés. Yo era, entre comillas, un niño relativamente flaco hasta como los 11, 12 años, que me acuerdo patente, fue un viaje a Europa. ¿Ya? Nos desordenamos pésimo, comimos muy mal, como durante 2 meses y medio. Wow. Y fue coincidentemente como con el periodo medio de pubertad. Entonces me pegué una subida de peso importante que nunca fui capaz de bajar. Y después eso empezó como a sumarse de que yo siempre fui muy deportista, pero a la vez nunca fui un enemigo a las galletas, sino que era muy amigo a las galletas. Entonces era una mezcla entre una persona que era... Yo siempre he sido una persona muy como buena para los deportes, con musculatura, con velocidad, con todas esas cosas, pero a la vez siempre con la guatita que le decimos en Chile, la barriga, el estómago grande. Sí, para que se den una idea, o sea, audiencia, Santiago estaba, tú estabas en la selección de rugby. Yo estaba en la selección de rugby, pero también era el más rápido del curso, no sé si te acuerdas de eso, sí, en los 100 metros planos. Entonces era rápido, pero gordo, era una cosa medio extraña. Y siempre fui relativamente robusto y todo. Y mi historia personal con el tema del peso es un... Yo creo que es muy normal mi historia. Mi historia ha sido una historia muy constante de batallar contra subidas de peso, probar una dieta, otra dieta, otra dieta, bajar, subir, y nunca llegar a un punto donde estoy como realmente largos periodos de tiempo flaco, como que subo y bajo mucho. Que por eso mismo quería hacerte esta pregunta y partir un poco con esta pequeña historia, porque yo siento que si bien vamos a hablar de la palabra obesidad y eso inmediatamente trae ciertas imágenes a la cabeza, la mayoría de las personas, esto es como la campana de Gauss, o sea, claro, vamos a tener que hay un grupo de personas muy grande que van a estar con algo de sobrepeso y la gente que tiene ya obesidad mórbida es bastante más pequeña, pero ellos suben la estadística mundial de obesidad bastante fuerte. Igual así, a lo menos en el país que nosotros vivimos, que para el resto de Latinoamérica nosotros vivimos en Chile, tenemos de las tasas de obesidad más altas del mundo. Sí, por eso, pero es que quiero enfocarme un poco en tu historia porque siento que es muy... Paradigmática. No solo paradigmática, sino que le afecta a muchas personas sin que siquiera lo piensen, porque cuando se piensa en obesidad, se piensa en niveles mucho más extremos. Sí. Cuando de hecho, en realidad obesidad es, bueno, cubre un porcentaje de gente que no se pensaría, eso es lo que quiero decir. Hay mucha gente que yo encuentro que cae dentro de lo que sería el sobrepeso, pero no se piensan gordos, ni obesos, ni nada. Mira, la tasa de obesidad en Chile es monstruosa. Cercana al 78.8%. Es monstruosa. Es una locura. Sí. De esa tasa de obesidad, un 40.2% es sobrepeso y un 31.4% es derechamente obesidad.
que obviamente son grados distintos, Sí. pero al final del día un 80% de la población tiene esto. Sí. Es mucho. No, es mucho. Y por eso, o sea, yo quería fijarme más que nada en tu historia porque siento que le habla un 40% de la población del país que sufre un poco este tema de subo, hago dieta, bajo y después vuelvo a subir y después vuelvo a hacer dieta y parece una historia sin fin. Ahora, también, por ejemplo, este libro me hizo ver un par de cosas con lo que tocabas de decir que marcaron un antes y un después. Y yo diría que este libro en particular me abrió mucho los ojos. Dice, hay una parte al final del libro que dice, es normal y es esperable que a lo largo de un año y a lo largo de una vida las personas constantemente suban y bajen de peso por periodo. Yo creo que soy víctima de una especie de idea social de que uno debiese estar como en un peso fijo durante todo el año. En circunstancias que uno se tiende a martirizar porque es cerca de la Navidad, por ejemplo, las fiestas, uno está más gordo. Claro. Y uno dice, no, tengo que trabajar porque engordé y no sé qué. Y en realidad es correcto y es normal que el cuerpo vaya cambiando a lo largo del año. Y lo que también me llamó la atención, como a lo largo de la vida, hay periodos donde estás más flaco, hay periodos donde estás más gordo. A mí en lo personal, cuando se murió mi mamá, Claro. esos años posteriores a eso estuve fundamentalmente gordo. Obviamente lo asocio a que estaba muy desordenado y con mucha Sí. pena y preocupado de comer en vez de preocuparme de estar saludable. Claro. Pero creo que fue la primera vez que escuché un libro que me decía, date el espacio de decir, está bien que pases un periodo más gordo que otro durante un año. Sí. Es que, bueno, usaste una palabra que creo que le da un poco al clavo en eso. Tú dijiste, uno espera tener un peso ideal, cuando en realidad sería, uno debería esperar estar dentro de márgenes ideales. Un rango. Tú tienes que estar hablando de un rango de, oye, yo debería estar pesando entre 82 y 78, por poner un rango de 4 kilos. Sí. Ahora, el problema de esto, y aquí ya vienen varios temas que vamos a hablar a propósito del libro, es que también, y antes de entrar al libro mismo, es que el tema de las dietas tiene excesiva controversia. Tienes libros para todos lados. Sí. Tienes gente que dice que esta es la dieta perfecta, esta otra es la dieta perfecta. Esta es la culpa, esta es la otra culpa. Este es el causante, este otro causante. Y de hecho, gran parte de la primera parte del libro se trata de desbancar las dietas que él considera que no estaban correctas por X y Y motivo. ¿Te acuerdas que nosotros leímos el libro de Comer Sano? Que era como el manual de... Era de Harvard. Era de Harvard, iba a decir Oxford. Sí, era Harvard. Pero ese fue, diría, como el primer libro que hemos visto de este tema. Sí. Ahora, lo que yo me llevo un poco de esto es que en este libro no lo hablan en este otro que se llama Outlive, de Peter Attia, ¿Ya? que dice, no es que exista una dieta perfecta, es que en realidad tú tienes que encontrar la que le hace sentido a tu metabolismo. Y eso es difícil de como aceptar, como no hay una dieta para todo el mundo. No hay una dieta para todas las razas, no hay una dieta para todos los géneros, no hay una dieta para todas las edades. No. Como que no existe eso. Y eso es lo complejo y que a mí personalmente me costó mucho entender, como que, ya, es que tengo que tener una dieta baja en carbohidratos. No, es que tiene que ser baja en grasa. No, es que en realidad tiene que ser baja en grasa y carbohidratos. No, es que tiene que ser alta en proteína. Oye, ya, pero ¿cuál? Claro, es que ahí en una situación ideal, una persona iría a un nutricionista que le acomodaría una dieta a su estilo de vida dependiendo de su actividad física y todas esas variables. Cacha que ese es el problema. Ese es el problema. Es un mundo muy ideal porque yo te digo que yo he estado fácil en 10 nutricionistas distintos. Sí. Fácil. Y todos me han dicho exactamente lo mismo. Vamos a hacer una dieta para tu situación personal. Y lo complejo es que todas funcionaron. Es que todas bajaste de peso. Eso es lo raro, vos, ¿cachai? No es raro, o sea, porque son las cosas que sí me quedó mucho del otro libro de dieta. De, oye, prácticamente, porque decía, prácticamente todas las dietas funcionan porque en todas las dietas te enfocas en lo que estás comiendo. Entonces, eventualmente, por más que no sea una buena dieta, vas a estar comiendo menos de lo que vas a estar quemando en calorías, entonces vas a bajar de peso. Sí, lo problemático para las personas, y yo creo que una de las cosas que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención es que no sabes, si sobre todo no te has instruido en el tema, no sabes a quién creerle. No. No sabes qué funciona, qué no funciona.
la información, como te digo, es demasiado contradictoria. Y lo peor es lo que me pasa a mí, de que yo he probado muchos métodos, todos me han funcionado y he sido víctima del famoso efecto rebote, que es de hecho de lo que vamos a hablar y la razón por la cual llegué a este libro. Claro. Pero más allá de eso, es como, tenemos que partir de la base de que lo que vamos a conversar hoy día puede que te haga sentido a ti, puede que me haga sentido a mí, puede que no le haga sentido a alguien de la audiencia y a otros sí. Como que hay que aceptar que esto no es para todos. Y de hecho, particularmente este tema, que es el ayuno intermitente, el fasting, tiene estudios muy contradictorios. Tiene gente Sí. que dice, de hecho este que está acá, es muy bueno porque Peter Attia, que es el otro libro, no este que estamos leyendo hoy día, que es Jason Fung, es uno de como los influencers más famosillos a propósito del fasting, Claro. del ayuno. Pero él siempre dice, yo no le recomiendo el ayuno a la gente. Pero ¿cómo? Si tú lo hacías, eres uno de los que más famosos... Bueno, es que en la mayoría de las veces es para un tipo de personalidades. Claro. Y ahí es donde digo, hace o no sentido. Y de hecho es lo que a mí me pasó con el ayuno, que llevo, para los que están viendo esto en el futuro, algo así como 3 meses practicándolo y me ha funcionado bien. O sea, este libro te lo leíste hace 5 meses, de hecho. Es que pasó que me lo leí en enero, Sí. lo practiqué como 2-3 semanas, me funcionó súper bien, pero me fui de vacaciones. Claro, y ahí fue como, ya, chao. Me fui a la India, estaba en otra Sí. preocupación, volví y lo activé como medio mes después de haber vuelto. Entonces Ya. como que perdí entre medio un mes y medio más o menos. Claro. Que también habla un poco de que hay que tener un poco de flexibilidad con estas cosas. O sea, Eso me lo dijo una vez un personal trainer, me dijo, es parte de las vacaciones el aceptar que tienes que subir de peso y aprovechalo. No pasa nada. A la vuelta haremos más deporte, Sí. pero que estés preocupado de la dieta y la cuestión durante todas tus vacaciones va a quitarle algo de lo rico. Ahora, partamos un poco con el libro. La batalla de siempre. ¿Es esto genética o esto ambiente? Claro. Porque acá, de hecho, él decía también de... hay muchos estudios que se han hecho, pero él destacaba mucho esto de que se ha hecho estudio con hijos de padres, o sea, hijos adoptivos, y decían como, oye, parece que en realidad hay mucho tema genético. Pero también señalaba acá que eso me gustó mucho, de que, oye, si fuera solo genética, esto no cambiaría generación a generación como lo ha hecho, porque la obesidad aumentando. ¿Cómo es que está aumentando la proporción de obesidad si es genético? Si mi abuelo era flaco, mi padre debería ser flaco. Y resultó que mi abuelo era flaco, mi padre era gordo y yo fui gordo. Entonces, ahí es donde él empieza a hacer un poco esa conexión de que, claro, hay una explicación genética, pero también está después que no está acá en el resumen, y el esto yo lo he visto en otro lado, de un tema también está la genética, está la epigenética, la expresión del gen, que cómo se expresa eso va también variando dependiendo del ambiente. Me gustó esta parte porque creo que le pegó con el palo al gato, como dicen, porque sí, dice ya, los estudios dicen que un 70% de la obesidad es genética. Si tu papá era gordo, tú vas a ser gordo. Ok, está bien, lo entiendo. Pero si fuera solo genes, como tú decís, no habrían cambios tan rápido. Entonces, es genes más algo. Claro. Y ese más algo es el grueso de este libro. De hecho, el doctor Jason Fung, que es el creador de este libro, se enfocó mucho en todo este tema. ¿Qué es? ¿Es nefrólogo? ¿Qué es? No sé, pero va a ser divertido para la gente que está escuchando el capítulo porque nosotros partimos... Es nefrólogo. Sí, el capítulo parte con nosotros explicando quién es el doctor, pero la conversación parte y nosotros hablando nomás. Un poco detrás de cámara para ustedes. La magia, la magia. La magia. Ahora, vayamos un poco ya a la carne del libro. ¿Cómo llegué yo a esto y por qué estamos acá? Sí. Yo estaba batallando, como siempre, contra mi peso, con mi infinita subida y bajada de peso, subida y bajada de peso y mi frustración constante con el tema. Y dije, ¿cómo es posible o qué está pasando que por mucho que yo... Es que esa fue la cosa que me di cuenta. ¿Qué te gatillo? Me di cuenta que yo el año pasado y muchos años anteriores hice una dieta, ¿ya? Esa dieta consistía en X cantidad de alimentos y me permitió bajar de peso, ¿ya? Y tú podrías decir, es que Santiago, dejaste de hacer la dieta y subiste de peso.
Eso sería lógico, como que uno diría como, Claro. dejaste hacer la dieta y te desordenaste Empezaste a comer más. y volviste al peso entero. Pero lo que a mí siempre me pasa es que yo no dejo de hacer la dieta. Yo la mantengo. Ya. Entonces tú dirías como, pero qué raro, ¿por qué durante 3, 4 meses bajaste fuerte de peso con esta dieta, pero de repente la sigues manteniendo, haces exactamente lo mismo y de repente empezás a subir y volvís donde mismo? Como que tu cuerpo se aclimata a la nueva alimentación y se adapta para volver a un peso. Entonces, en ese contexto dije, tal vez hay algo más allá. Tal vez tiene que haber alguna explicación física de por qué se mantiene todo igual y vuelvo al mismo lugar. Ahora, ¿cómo puedo demostrar que como exactamente lo mismo? Porque yo soy una persona extremadamente fome para comer. Sí. Yo como exactamente lo mismo todos los días y me da absolutamente lo mismo. Entonces, si una dieta dice que yo tengo que comer 3 huevos con un tomate y una lechuga, yo voy a comer exactamente lo mismo durante todo ese periodo. Entonces va a funcionar perfecto y yo sé que se va a mantener la misma maldita dieta, ¿cachai? Bueno, en ese contexto, yo estaba conversando con mi hermana y ella me decía que había encontrado una teoría que decía que existía en el cerebro de los seres humanos una especie como de termostato, que si tú le ponías una especie de temperatura, o en este caso un peso corporal, y tú hacías dieta, bajaba la temperatura, pero el termostato se empezaba a dar cuenta de eso y hacía unos movimientos e intentaba que el cuerpo volviera a la temperatura habitual. Entonces, la lógica era, tienes un peso seteado en el cerebro y ese peso que está seteado en el cerebro te va a forzar, aunque hayas hecho la dieta, a volver al mismo lugar. Me llamó la atención porque me hacía más o menos sentido como con lo que me estaba pasando o lo que he vivido toda la vida. Y ahí fue como llegué a este libro. Y ahí fue cuando llegué a todo lo que es como la lógica física que hay detrás de esta teoría del peso, digamos. Claro. Ahí, bueno, pasa que, y voy a volver un poco para atrás, porque para que la gente, ustedes como dicen, entiendan, es muy difícil como poner un punto exacto de cuál es todo el origen de la obesidad, porque es un problema multifactorial y estudiarlo es lento, hay mucha información contradictoria, o sea, esto es un tema complicado de manejar, entonces pasa que después las personas como que quedamos un poco como, no sé si en las trincheras, como quedamos en la tierra de nadie respecto a, ok, entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo soluciono esto? No es como, justo dijiste que era un tema físico, pero bueno, es un tema biológico y la biología es bien complicada. O sea, físico me refería al cuerpo, sí, corporal. Entiendo a lo que te refieres, pero también mi cabeza fue como, hizo esa conexión de, no, la física es como de las ciencias más ciertas que tenemos, la biología no es que sea incierta, pero tiende a ser más multifactorial. Es más difícil hacer un modelo como de biología que puedas sacar todas las variables todavía. Como para decir como, no, este es el gran tema que tú tienes que hacer caso acá. Santiago, esta es la razón por la cual tú estás teniendo este problema. Y de hecho, me gusta la forma en que está estructurado el libro, porque como veníamos conversando, creo que se parece mucho a mi historia. Por ejemplo, el capítulo 3, para los que no lo están leyendo, habla sobre todo lo que son las ideas de la reducción calórica. Sí. Dietas basadas en bajar las calorías. Sí, toda la parte 2 es eso. Sí. Dietas basadas en bajar las calorías. El capítulo 4, otro típico. El ejercicio. Dieta basada en haz más ejercicio. Entonces era como extraño porque yo decía, yo probé eso, he hecho dietas bajas en calorías. Yo probé lo otro, he pasado periodos haciendo 7 días de la semana deporte intenso. Has hecho las dos al mismo tiempo. He hecho las dos juntas y aún así no lo lograba. Entonces, ¿por qué demonios? ¿Qué está pasando? Y aquí volvemos a la lógica de, ok, según el libro, si todo fuese bajar ingesta de calorías, bastaría con bajar las calorías y todo se mantendría igual. No me ha funcionado. Segundo, y este fue muy triste y que esto yo sí lo había leído en otros lados, que ya haz más deporte y vas a bajar de peso. Y hay un dicho en el mundo del fitness que se llama las calugas o el six-pack se hace en la cocina. Es decir, no se hace en el gimnasio. Y dice lo mismo este libro. Este libro dice, el 5% de la baja de peso se explica por ejercicio. Sí. El otro 95%, dieta.
Entonces fue como, ya, ok, ya, estas cosas me empiezan a sonar. Y ahí llegamos al punto del peso de referencia corporal, que es este termostato que según el autor existe, que básicamente lo que dice es que las hormonas de nuestro cuerpo regulan tu peso y ese peso de referencia como corporal funciona en base a distintas hormonas, como la leptina, cómo afecta la leptina al hipotálamo y otras más que vamos a ver ahí, también relacionadas con la insulina. Sí. Entonces, ok, pareciera ser, según este libro, que el problema no era que yo estuviera comiendo más o menos, o que estuviera haciendo más o menos ejercicio, es que no me estaba preocupando de cómo estaban moviéndose mis hormonas. Claro. Y de hecho, acá en este libro no lo hablan, porque yo ya me leí otro libro que está allá abajo sobre este tema, ya llevo como 900 páginas de ayuno en la cabeza. Y tiene mucho que ver con, por ejemplo, los alimentos que comes, las horas a las que comes, el orden en que comes los alimentos, que lo cual también es muy desgraciado. Sí, no conocí esa variable. El orden que comen los alimentos y cuál es el pico insulínico que te da cada uno. Entonces, hagamos un poquito resumen. Sí. Espera, antes de que vayas a eso, ¿tú has visto, no sé si en alguno de los libros que leíste, el experimento de si había una diferencia entre no comer por 7 días o comer muy poco una vez al día por 7 días? Ya, supongo que hay una pequeña diferencia, pero no sé tanto. La gente que comía poco, los tipos se volvían locos. Se salían del experimento, decían como no aguanto más. El hambre que les daba era tanta porque los que tenían completo sin comer, completo ayuno, el cuerpo, audiencia para que se den cuenta lo que pasaba, se prendía como una especie de interruptor, como, oye, no hay comida, ya, modo ahorro de energía, no vamos a recibir comida, estamos en el periodo de hambre, perfecto, y el metabolismo les cambiaba. Entonces no tenían esa hambre desgarradora del otro grupo, que nunca se prendía el switch, entonces estaban con hambre, comían un poco y seguían con hambre porque no estaban satisfechos. Sí. Entonces es loco pensar que la biología humana tiene esa respuesta al cambio y al entorno. Bueno, voy a contarte mucho esto porque yo ya hice estos experimentos. Yo ya pasé 48 horas sin comer, ya pasé 32, 36 sin comer. He hecho ayuno de 24 horas durante mucho rato. Ahora estoy haciendo de 16, etc. Yep. Y una de las cosas más raras es que si yo te digo, oye, no vas a comer nada de aquí a mañana en la noche, tú me vas a decir como, oh, voy a tener mucha hambre. Es probable que tenga mucha hambre. Pero no funciona así. Claro. El cuerpo es raro, pero la primera vez que uno pasa hambre, se da cuenta que el hambre viene por oleadas. Es una hormona. Por lo tanto, no es constante. No es que pases las 48 horas con hambre. Claro. Es que te viene hambre, se va. Viene, se va. Entonces es súper interesante. Obviamente esto es ayuno de comida, no de agua. Sí. Porque creo que 2 días, 3 días sin agua te morís. Sí, no, el agua es importante todo el tiempo. Hay que mantenerse hidratado. Sí. Pero más allá de eso pasan cosas raras. Por ejemplo, la primera vez que haces más de 24 horas, es decir, pasas desde, por ejemplo, un día en la noche hasta el desayuno de la mañana subsiguiente, te pasan cosas como extrañas, porque en la mañana tienes mucha hambre, después se te pasa, después te da hambre de nuevo. Y viene una cosa muy maldita, que a mi juicio el momento más difícil es en la primera noche sin comer. Ya. Yeah. Porque como que tienes hambre y cuesta conciliar el sueño con hambre. Claro. Pero esa es la primera vez. Después pasa, no sé si pasan 4 o 5 días que ya estás haciendo esto con intervalos de un día sí, un día no, un día eso no. Y como que tu cuerpo se autorregula. Y de repente, a la segunda o tercera vez que lo haces, ya no tenía hambre. En la noche. Y es súper extraño porque la primera vez te estás muriendo, pero ahora ya no pasa nada, y etcétera. Entonces, es entretenido. Y la lógica del libro es que la obesidad y estar con sobrepeso no es un problema de calorías y no es un problema de deporte, es un problema de regulación hormonal de tu metabolismo. ¿Y ahí cuáles serían las
las hormonas finalmente que manejan todo esto? A modo de resumen, yo diría que es muy sencillo. Lo que dice este libro es, hay un par de hormonas, insulina, leptina, después vamos a ver el cortisol y otras más, que lo que hacen es que suben ciertos niveles de una hormona en tu sangre, por ejemplo la insulina, y eso a su vez manda ciertos neurotransmisores que hacen que digan, oh, hay más en la sangre y se genera más resistencia y se empieza a generar como una especie de círculo vicioso, donde mientras más hormona, más resistente eres a esa hormona y por lo tanto se genera más hormona todavía y así. Claro. Y esa cantidad de hormonas sube este termostato o punto de referencia. Entonces, mientras más tienes, más arriba está tu termostato de referencia y más arriba está tu peso objetivo normal. Entonces, tu cuerpo básicamente es, si yo como más, me sube o sea, si yo como ciertos alimentos o en ciertos horarios, esa hormona sube y eso hace que la resistencia suba y eso sube y todo sube. Por lo Y tanto, eventualmente subes tu peso. y por lo tanto, por mucho que estés comiendo poco cantidad, igual está subiendo la hormona. Entonces, Claro. te volviste resistente y sube. Entonces, lo que dice este libro, y la lógica del ayuno intermitente, es que tú puedes bajar la base de la cantidad de este peso de referencia si regulas las hormonas que lo suben, si regulas la cantidad de comida. Por lo tanto, si tú haces periodos donde no comes, no secretas la hormona. Como Claro. no secretas la hormona, no sube este peso de referencia y por lo tanto empiezas naturalmente a regular tu metabolismo hacia la baja. Entonces, la lógica es, no comes, no liberas hormonas, si no liberas hormonas, no subes de peso. Claro. Lo cual es curioso, interesante, pero Sí. por lo menos en los 3 meses que lo he probado, me ha funcionado Te ha súper bien. funcionado. Que eso te iba a decir que es muy curioso porque cuando lo piensas así, cambia un poco, cambia un poco esa mentalidad. Siento que es como decía antes, esto es un tema multivariable y hemos visto que la variable de cantidad de calorías no afecta, o sea, puede afectar en un principio, pero no en largo plazo. La cantidad de ejercicio afecta poco. Pero esto es lo que parece resultar más en el largo plazo o de forma más consistente. O sea, lo que yo he leído, y aquí contradice el libro que está acá, este libro dice que la forma más consistente de bajar el peso y todo esto es a través de hacer ayunos. Claro. En vez de preocuparte de la cantidad que comes, preocúpate de la frecuencia o las horas en que comes. Porque como dice el libro, si tú, por ejemplo, te comiste un desayuno, un snack de media mañana, un almuerzo, una snack de media tarde y una comida en la noche, durante cada vez que hiciste esa comida, subiste las hormonas y por lo tanto mantuviste las hormonas siempre muy arriba. No Claro. dejaste que alcanzaran a bajar, no tienen el tiempo. Claro. Entonces, según este libro, tú deberías subir, bajarlas y mantenerlas abajo un tiempo, después subirlas y así. Yo he leído hartos libros y de hecho, harta gente que contradice esto y dice, sí, esto funciona, pero tiene otros problemas. Otros Ok. problemas más importantes que no están explorados acá, pero que fundamentalmente tienen que ver con la proteína. Claro. Que lamentablemente esto tiene como consecuencia una cosa que yo he vivido. Te lo voy a poner muy lo que me pasa a mí. Por ejemplo, estaba haciendo un protocolo que era no comer todo un lunes. Entonces, comía el domingo en la noche, a las 8 de la noche, terminaba de comer, y no comía nada hasta el lunes en la noche. ¿Ya? Ya. Es decir, me saltaba el desayuno y el almuerzo. Pero si tú lo pensáis, yo, y debido al deporte que hago, necesitaba una X cantidad de proteínas. Sí. Y yo la calculaba, y que son entre 1.5 a 2 gramos por kilo, yo la calculaba y decía, chuta, necesito meterme 120, 140 gramos de proteína. ¿Esos cuántos huevos son? Eso eran como 10 huevos. Me tenía que comer un batido de proteína, me tenía que comer 2 latas de atún, 4 huevos, un yogur y un snack de proteína para poder alcanzarlo. Por lo tanto, si tú te fijas, yo tenía que meter toda esa cuestión en una sola comida, Sí, no. en la noche. Entonces era muy brutal la cantidad que tenía que meter y eso genera que lo que la mayoría de la gente dice es que los ayunos no funcionan para mucha gente porque no consumes la cantidad de proteína que deberías tener y perdís músculo. Claro. Y te Entonces- desinflas, entre comillas. Claro. Que por eso volvemos al tema del mundo ideal, tú tendrías como tu dieta perfecta para tu estilo de vida y tu cantidad de deporte. Y hay un pequeño paréntesis porque
quiero rescatar un poco que nosotros cuando nos leemos este libro siempre hablamos mucho de según el libro, porque es lo que estamos usando de fuente, pero también nosotros tratamos de traer lo que nosotros sabemos de otros libros, porque a veces pasa que también hay contradicciones y no se trata de condenar lo que ponemos sobre la mesa ese día, sino también de ser los mejores educadores posibles respecto al tema que trajimos a conversación. Ahora, yo te soy súper sincero. La gran mayoría de las personas, tal vez el ayuno intermitente, que es lo que propone el libro, no les funciona porque es difícil emocionalmente, es difícil socialmente y porque no llegas a los nutrientes que tienes que llegar si es que no estás muy preocupado de lo que estás comiendo. Claro. Para otras personas, como yo, por ejemplo, a mí me ha funcionado muy bien porque yo tengo un problema de que soy muy malo para medir las porciones. Ya. Siempre he sido como de, y esto es herencia de mi familia, de platos muy grandes. Sí. Platos enormes. O sea, yo me acuerdo ir literalmente a tu casa y primero habían una cantidad descomunal de platos de distintos tipos, Sí. pero todos eran grandes. Sí, Y puros platos grandes. Y en mi casa, no sé, ¿te acuerdas? Pero eran la mitad. Eran chiquititos. Entonces lo llenabas y se veía el plato lleno. Y a tu casa y era como, ok, 2 cucharadas de puré y un pedazo de carne y era como, tengo la mitad de esto. Sí. Y entonces, yo traigo, lamentablemente, y ahí mi madre era una mujer maravillosa, pero para efectos de educación alimentaria, tuve una educación pésima, pésima, comiendo pura basura. Bueno, el punto es que a mí me cuesta mucho medir las porciones. Siempre he sido poco consciente del tamaño de las cosas que he comido. Por lo tanto, me ha funcionado súper bien eliminar comidas, sacar el desayuno, sacar los snacks, sacar el almuerzo, sacar no sé qué, porque limito súper fácil la cantidad, porque simplemente en una misma comida no te puedes comer. Piensa en ti mismo. Sí. ¿Te podrías meter el plato que desayunaste más que el que almorzaste y el que comiste todos juntos? No. Es mucho. Sí. Entonces, hay límite físico. Me fuerza, en cierto sentido, a no comer tanta cantidad, ¿cachai? Entonces, a mí en lo personal me ha funcionado bien, pero es porque yo tengo ese tipo de personalidad. Y a la vez también esto va de la mano con otras cositas importantes como el índice glicémico, que tiene que ver, por ejemplo, con cómo las comidas que tú comes suben la insulina que tú tienes en el cuerpo y la glicemia, y por ende le pegan este peso de referencia que estábamos hablando. Y aquí, esto no lo dice el libro, pero lo he estado estudiando harto, que es muy entretenido. ¿Tú sabías que los alimentos que uno come no tienen el mismo impacto en tu glicemia en general? Hay algunos que te pegan más fuerte y otros que te pegan más lento, pero lo que la gente no sabe es que hay veces que dependiendo del orden en que te los comes, sí, eso lo mencionaste antes. Le pega distinto. Por ejemplo, hay veces que tú te comes una fruta y te hace una subida importante de glicemia en general porque tiene fructosa. Ya, sube fuerte. Pero si tú lo antecedes por un yogur, los yogures hacen un efecto que no sube tan bruscamente y no se mantiene tanto tiempo la glicemia alta. Entonces, hay pequeños alimentos que de hecho sí los menciona este libro, como por ejemplo los yogures o el vinagre. Sí. El vinagre tú se lo pones a la comida y baja estas cosas. Ahora, no tienen efectos suficientes como para que, si yo le pongo vinagre a todo, me tomo una cucharada de vinagre, eso soluciona mi vida. No, pero tienen pequeñas cositas. Entonces, lo entretenido, por lo menos para mí, de este libro, ha sido que me hizo pensar, ¿cuál es el orden, las horas que estoy comiendo? Claro. Y me he empezado a dar cuenta de que llevo, como te decía, 3 meses haciéndolo. Estoy en los pesos más bajos que he estado creo que nunca en mi vida, pero no he tenido tantos problemas en términos de pérdida de musculatura. Sí perdí musculatura en relación a lo que venía trayendo antes, porque antes estaba haciendo un tipo de deporte muy cargado hacia las pesas y ahora he hecho mucho más cardio, pero aún así estoy en números como muy positivos de cantidad de musculatura. También otra cosa importante, la calidad de la comida que estáis comiendo. Sí. Mientras más procesado, peor. Sí. Y lo que me dio mucha tristeza, mientras más molido, también es peor. Las mermeladas. Las mermeladas son terribles. Es mucho peor comerte una cucharada de mermelada de manzana con una manzana. Sí, es que
Pucha, es triste, pero es cierto. O sea, bueno, el libro después se mete en todo como la parte 4 del fenómeno social de la obesidad. Y ahí también está el tema que tú decías o que venías diciendo. Por ejemplo, decía como el tema de, ok, come más fruta y verdura, pero que reemplace comida procesada. Que reemplace como todas las frituras. Que yo no tengo problemas de peso y no tengo problemas con el azúcar, pero me encanta la comida frita. Me Ya. encantan las papas fritas y me gustan las masas saladas, como empanadas o sopaipillas. Entonces ahí yo me tengo que cuidar. Y el tema es que, claro, es tan fácil decir como, ya me voy a tomar un jugo. Y es como, ya, pero piensa, te estás tomando 3 naranjas en un vaso. Sí. Tú te podrías comer 3 naranjas así nomás. Volvemos al tema anterior de juntas tanta comida en uno que terminas comiendo de más. O la que me dio infinita tristeza, que también es una de las grandes estafas de la vida moderna, las bebidas light. De la mano de lo que acabáis de decir. Sí. Ah, ya, no me voy a tomar un jugo, sino que me voy a tomar una Coca Light. Que, La Coca Light o la Coca Cero tienen endulzante. Y lamentablemente los endulzantes tienen el mismo golpe insulínico claro, que el azúcar. Entonces es lo mismo. Y es tristísimo. Y me encantó cuando él decía una frase así como, ¿usted conoce a alguien que en base a una dieta de Coca-Cola cero haya bajado de peso? Y lo encontré notable. Fue como, sí, no conozco a nadie que haya logrado eso. no, y por eso fue muy triste, pero hay que reemplazar muchas de estas cosas por agua de la llave. El agua de la llave es maravillosa y no es cara. Tome agua, se acabó. O los famosos carbohidratos, o sea, como que, como tú decías, el carbohidrato en sí mismo no es necesariamente malo. Hay carbohidratos buenos, fruta, verdura entera, obvio, nadie va a engordar comiendo brócoli. Claro. Pero por el otro lado están los refinados. Ahí estamos en el problema. Sí. Es que pasa mucho eso porque, bueno, yo me acuerdo hace un par de años que de verdad había como una ola, como todo un movimiento en contra de los carbohidratos. Era como, no, son lo peor del mundo. Y es como, ya, pero entiendo la idea de eliminar la papa frita, pero una papa es de las cosas más nutritivas que hay. O sea, hay porque tienen, por decirlo, el mismo apellido, mezclamos, ponemos muchas comidas en la misma bolsa. Cuando tenemos que preguntar, ok, pero ¿cuál es el segundo apellido? ¿Por qué hay una diferencia entre una papa frita y una papa del horno? Y hay una diferencia muy, muy grande. Eso también es raro, que hace mucho sentido, en verdad. Pero la forma en que preparas algo también hace la diferencia. O sea, Sí. lo que venimos conversando, Sí. de molerlo es distinto a comértelo no molido. Sacarle la cáscara no es lo mismo que comértelo con la cáscara. La fibra que trae la fruta, las verduras muchas veces es fundamental. Sí. O sea, los frutos secos que tienen un montón de fibra son importantes y hay veces que tienes que tener grasas buenas también. No lo hemos hablado hoy día, pero hay grasas buenas también. Sí, o sea, bueno, los frutos secos tienen grasas buenas, sobre el tema de la fibra. A mí me costó, pero hoy en día a mí me encantan las peras y yo de niño era increíblemente malo para comer, era lo que llamamos mañoso, como Santiago acá fue mi pobre víctima. Soy testigo de su mañosidad. Para los que no son chilenos, mañoso es... ¿qué podríamos decir? La palabra en inglés es picky. Sí, ya, ok. Dejémoslo traducción en inglés para los que nos ven desde otro lado. Claro, ahí traduzcan del inglés para acá. Pero, entonces, claro, la pera era una fruta que yo pelaba. En cambio, ahora es como, no, la lavo, la corto y me la como así con cáscara y todo. Porque, claro, no es tan rica, pero es importante. Es importante comer la fibra también. Igual hay cosas que son como básicas, que creo que todas las dietas están de acuerdo. O sea, consumo de azúcares procesadas, para afuera. Consumo de ultraprocesados, fuera. Cosas obvias, no comer a deshoras, no picotear, no comer a la mitad de la noche. Todo el mundo te lo ha dicho. Y aquí hay una que es más controversial, que me gustó. El desayuno. El desayuno, yo creo que es muy común que la gente diga que el desayuno es
el alimento o la comida más importante del día. Eso es culpa del marketing de los cereales. Es culpa del marketing de los cereales, pero este libro dice, haz el desayuno algo opcional. Y a mí me pasa algo súper extraño, que ahora que dejé de desayunar, como que no me pasa nada. Y de hecho no tengo hambre hasta el mediodía. Yo no he estado intencionalmente haciendo ayuno, pero me ha pasado que saliendo de repente en las mañanas me tomo un café de desayuno y quedo perfecto. Es como, ese día desperté sin hambre, me tomo un café y no como nada hasta la 1 del día. Sí. Es curioso porque, bueno, aquí nuevamente caemos a lo que hemos hablado circularmente muchas veces. Depende un poco de lo que a ti te funcione. Sí. Depende de lo que a ti te haga sentido. A mí, por ahora, si esta dieta me funciona y me doy cuenta que puedo comer, entre comillas, tranquilo y saltarme el desayuno, y con eso es todo, yo creo que lo voy a mantener para siempre. Claro. Como que no voy a volver a tomar desayuno, y punto. Y aquí va de la mano de que mi personalidad es de una personalidad que ve la comida como algo casi transaccional. Yo soy... Pero tiene una debilidad para los azúcares. Estoy de acuerdo, y llevo casi 3 meses sin comer azúcar, Bien. pero para mí es transaccional en el sentido de que no soy esas personas que sienten placer o lo encuentran entretenido el cocinar. Sí. Por ejemplo, yo llego a la casa en la noche y hago exactamente lo mismo y no pienso en variedad, en sabor, como una cuestión lo más fome de la tierra. Aburridísimo. ¿Por qué? Porque en mi cabeza no es relevante. Sí, a veces me gusta ir a un restaurante rico, todo lo que queráis, pero no soy foodie. Sí. Entonces, para mí es transaccional esto. Sí, y bueno, eso es un tema que yo quería mencionar en algún punto, que bueno que lo trajiste, porque de hecho hay charlas TED famosas que dicen como, mira, la clave para la comida sana es que tú cocines. Porque la comida que te da McDonald's es mala, la comida que compras en el supermercado está como ultraprocesada, no compres papas fritas y todo. Pero como dices, la persona que disfruta la comida y le gusta cocinar, claro, no se va a comprar las papas fritas del McDonald's, pero va a hacer papas fritas en su casa. Y me acuerdo haber estado hablando una vez esto con JP, que me decía como, pucha, yo cocino en mi casa. No saco nada con decir como, oye, no compres en el supermercado esta comida chatarra. Porque él la hacía en su casa igual. Él es muy foodie, de hecho. Él es foodie, entonces es distinto porque va un poco de la mano esto de disfruto mucho la comida, disfruto el cocinar, pero no es la actividad más sana en la que uno podría estar cayendo. Bueno, y aquí entran cosas un poquito más técnicas que no hemos conversado, como la famosa cetosis, que básicamente es el proceso a través del cual tu cuerpo utiliza cetonas para energía y empieza a, palabras fáciles, a descomponer grasa y usarla en palabras como, no sé cómo decirlo, pero descomponer grasas y usarlas para energía. Y por lo tanto, empiezas a bajar de peso naturalmente cuando haces ayuno. Ahora, hay ciertos efectos secundarios que dicen de esta idea, como el ayuno intermitente y todo eso, que dicen que cuando estás haciendo cetosis estás más lúcido, estás con más ganas. La verdad, siendo sincero, no sentí nada. Y no me he sentido nunca más lúcido. Es mentira esa cuestión, a mí no me funciona. ¿Qué? ¿Sabes quién me da risa? Porque MrBeast, el youtuber famoso, también hizo lo mismo. Hizo un periodo de ayuno intermitente y no sé qué. Y él grabó un testimonial después y decía, mira, por favor miren este video. Y mostraba un video de él. ¿Me ven ahí? ¿Ven esa cara de destruido? Ahí es cuando estaba en mi fase de cetosis. Debería estar súper alegre. No funciona. No sentí nada especial. Y la verdad es que yo no siento claridad, ni felicidad emocional, ni nada cuando no estoy comiendo. Cero. Sí, por desgracia, el mundo de la alimentación y la dieta está llena de charlatanes. Llena de charlatanes que se aprovechan de gente que tiene desórdenes alimenticios, y uso desórdenes alimenticios porque entiéndase que el espectro es amplio. Hay gente que tiene desórdenes alimenticios de bajo peso, sobrepeso, y pucha, es muy difícil separar el buen consejo de la basura, porque está lleno, hay mucha información. La proporción de ruido a mensaje es gigante, es una mala proporción.
Ahí lo delicado es, insisto, somos demasiado circulares. ¿Qué te funciona a ti? A mí, en lo personal, me está funcionando. Yo probé ayuno de 36 horas, que es básicamente saltarse un día entero. Probé ayuno de 24, que me estaba funcionando bien. Y ahora fui a un nutricionista y me dijo, por un tema de la cantidad de deporte que haces y de la cantidad de consumo de proteínas, tal vez deberías quedarte con un ayuno de 16, que es básicamente saltarse el desayuno. Yeah. Y me está funcionando bien. Me está funcionando bien, estoy contento, está dando buenos resultados, no estoy con problemas de ánimo, no estoy con problemas de hambre. Pero, por ejemplo, otra cosa que va de la mano que no lo hemos conversado es que tú sabías que una de las mejores formas de mitigar el hambre es tomar agua. Sí. Y es raro, pero muchas veces uno no tiene hambre, tiene sed. Sí. Y uno simplemente tiene que ir, tomarse un par de vasos y eso es todo. ¿Y sabéis cómo lo comprobé yo? Más de una vez me pasaba que me levantaba, hacía deporte en ayuno ¿Ya? y me daba hambre. Ay, pucha, tengo hambre. Me tomaba un par de vasos de agua para hidratarme después de hacer deporte y se me acababa el hambre. Entonces era, es que me deshidraté haciendo deporte. Claro. Tengo que tomar agua nomás. Claro. Pero uno que siempre está con esa sensación de que no, hay que es hambre. Y ahí te va el problema de que, tengo hambre, me voy a picotear algo. Y eso también es maldito, porque no sé si a ti te pasa, pero antes de la llegada de la Vale a mi vida, que la Vale es mi señora, que es una maravilla de persona, Sí. que claramente es mucho más sabia que yo en todo lo que es el mundo de la salud. De la salud. Obvio. Antes de la llegada de ella a mi vida, yo tenía mucho picoteo malo en la despensa, en el refrigerador. Entonces, ¿Qué tenías? pequeñas cositas, barritas de distintos tipos, tenía tonteras. Entonces me pasaba que de repente abría el refrigerador y sacaba un yogurcito de no sé qué y lo cerraba y me lo comía y después era como que lo miraba y me daba lo mismo que tuviera azúcar. Entonces, pequeñas cositas que hacían la diferencia. Entonces ahora, si me da hambre, tengo esa triste experiencia que es muy saludable, que es que voy, abro el refrigerador, hay solo cosas saludables y lo cierro y me voy decepcionado. Bueno, a mí me pasa que cuando me pasa eso también, me preocupo de que no compremos en la casa tantas cosas ricas como para comer a deshoras, pero sí harta fruta. Entonces voy, fruta. Ahora, el problema de la fruta también tiene un problema, pero... Todo tiene, ¿cachai? Pero es mejor, es mucho mejor lo que tú hacís que las papas fritas. Exacto. Yo estoy reemplazando la papa frita, el maní japonés que me encantaba, el maní confitado que también me encantaba. Estaba reemplazando eso por o fruta o maní simple, almendras, frutos secos, que es una maravilla. Al final del día, y yo creo que ya a modo de cerrar este libro, creo que es importante también aprender sobre el tema. Porque, por ejemplo, yo hasta hace no mucho miraba una etiqueta de algo y no tenía idea cómo leerla. Y igual agradezco lo que hizo el gobierno chileno. Para los que no son de acá, por ejemplo, en Estados Unidos no existe. No. En nuestro país, los alimentos tienen ahora unos sellos, que es como un cuadradito, un cuadrado negro, lo puedo poner en pantalla. Lo podemos poner en pantalla, un cuadradito negro que dice alto en calorías, alto en azúcares, alto en sodio, grasas alto saturadas. en grasas, alto... Y como que le da una alerta automática a la gente de, ojo, esto está malo. Sí. Y eso me encanta porque antes la única forma de saber eso era dar vuelta al alimento, empezar a leer la tabla nutricional, no entender nada. Exacto. Y volverlo. Y también el aprender sobre esto me ha hecho darme cuenta de cosas muy terribles. Por ejemplo, ¿tú sabías que encontrar un pan sin azúcar en Chile es muy difícil? Tú vas a un supermercado y empezás a mirarlos todos y todos tienen azúcar, todos tienen azúcar. Y al final encontráis uno por ahí, ya, este no tiene azúcar. Pero es difícil. Sí, y es una pena porque somos un país de mucho pan. El pan es muy rico. No me voy a quejar nunca de la calidad del pan, pero tiene ese problema nutricional. Sí. Bueno, en definitiva, yo creo que lo importante para cerrar el día de hoy es que si ustedes tienen un problema metabólico, tienen sobrepeso, pueden investigar este libro. Siempre he encontrado importante que uno tiene que educarse, pero esto tiene una limitación. Si ustedes tienen una cosa un poquito más grave, vayan a un nutriólogo o un nutricionista, por favor. No nos hagan caso a nosotros. Sí, y también cuando nosotros hablamos de la importancia de educarse respecto al tema, no significa después ir y decir como, voy a hacer media hora de TikToks de nutrición.
eso no es una fuente respetable como para decir, sí, estuve tomando la opinión de un doctor que ha estudiado el tema lo suficientemente como para escribir un libro. Sí, cualquiera puede escribir un libro, pero por eso buscamos al doctor. Sí. Ustedes pueden hacer el trabajo de evaluar fuentes que son razonablemente respetadas en sus áreas, como para decir, sí, a esta persona yo le puedo hacer caso. Y yo quería terminar el capítulo de hoy con esto, porque hay que tener la humildad intelectual de aceptar que hay veces que uno tiene que hablar con un experto, y no tiene nada de malo ir con un experto. Y por favor, nosotros, Pedro y yo, no somos expertos en esto, solamente hemos leído un par de libros que nos parecieron interesantes, no tenemos idea si hacen o no sentido desde una perspectiva de salud tan grande. Leyendo este libro me di cuenta bueno, yo ya sabía que me había ido mal en biología, pero lo poco que aprendí de biología en el colegio me da una pena terrible. Así que los dejamos invitados a investigar, y si tienen un problema más profundo, esto no fue una asesoría nutricional, busque un experto. Para terminar, les queremos pedir que nos dejen una manzana. Ya, somos saludables. Si llegaron hasta este punto en el podcast, les queremos pedir que nos demuestren que están ahí, dejándonos el signo de una manzana, ya sea en los comentarios de Instagram, de TikTok, de YouTube, donde ustedes quieran. Déjenos una manzana. Si ustedes llegaron acá, la manzana va a ser el símbolo de que lo logramos. Sí. Y Santiago, para ponerle nuestra calificación, ¿dónde pondrías este libro? Este libro a mí me gusta, es un libro de biblioteca, no de velador, no lo voy a visitar tantas veces, pero por lo menos estos 3 meses que lo llevo haciendo, he aplicado esto que está acá. Sí. Como que no sé si me ha cambiado la vida todavía, te tengo que decir, son 5 o 10 años más, pero me ha funcionado bien. Pero si tú dijeras como, ¿sabes qué? Pasaron 10 años, este libro de verdad me cambió la vida, ¿tú le subirías una nota? Sí, sí. Que no, entiendo que es muy temprano para decir. Estoy en la fase donde en las veces anteriores que he hecho dieta, reboto. Sí. Entonces, si ahora no reboto, esto tiene algo que por lo menos a mi cuerpo le funcionó bien. Exacto. Sí, no, yo también, para mí no era un problema, entonces no tengo esa historia personal, pero sí creo que es un libro que tiene algo que aportar a toda la discusión que se está teniendo abiertamente sobre el tema de la nutrición, cuáles son sus factores relevantes y todas esas cosas. Bueno, muchas gracias por haber venido, gracias por escucharnos. Los queremos dejar invitados a ver los otros podcasts que hemos tenido. Les vamos a dejar aquí en las notas el otro podcast que hicimos sobre nutrición de este profesor de Harvard, que ya han pasado varios años, así que vayan a verlo. De los viejos. Y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Adiós.